Bueno, vamos a comenzar el día de hoy, los artículos del día de hoy hablando de la inmunoterapia, que es una fuente de tratamiento que ha dado resultados muy prometedores en los últimos años en la terapia contra el cáncer. Y el tema a tratar es el atezolizumab en primera línea más quimioterapia para el cáncer de pulmón en células pequeñas en estadio extensivo o avanzado. Este artículo fue publicado en la New England el 25 de septiembre del 2018. Para resumir un poquito, los anticuerpos inmunobloqueadores aprobados en la FDA hasta el 2018 habían sido 6 y cada quien tenía un diferente mecanismo de acción. Con eso vamos a tener el ipilimumab, que es un antígeno de linfocitos T citotóxicos que pues, tuvo gran auge por el tratamiento para el melanoma, el nivolumab, que actúa a nivel de la muerte programada tipo 1, al igual que el pembrolizumab, y atezolizumab, avelumab y durvalumab actúan a nivel de la muerte programada del ligando del tipo 1, y cada una tiene sus diferentes indicaciones. El estudio es el Empower 133, este es un estudio fase 1 y fase 3. En la fase 1, pues vamos a ver que lo que van a estudiar, lo que se estudió fue la seguridad. Entonces, lo que había era un archivo de efectos adversos y de eventos adversos. Entonces, y en la fase 3, la eficacia de dicho tratamiento. Se realizó del 6 de junio del 2016 al 31 de mayo del 2017 un estudio multicéntrico, multiciudades. En realidad estudiaron 21 ciudades involucradas con un número de 403 pacientes. Dentro de los criterios de inclusión estaban adultos con carcinoma pulmonar de células pequeñas en estadio avanzado, que tuvieran una enfermedad medible por el criterio de RECIST, que hubiera una confirmación histológica o citológica según el sistema de estadificación del grupo de estudio del pulmón, que era un grupo de estudio que le llamaban de veteranos, que tuvieran un ECOG de 0 o de 1, que no hubieran recibido tratamiento para carcinoma pulmonar de células pequeñas que fuera avanzado, y sí incluyeron pacientes que tuvieran metástasis cerebrales. O sea, sí se podían incluir dentro del estudio. Dentro de los criterios de exclusión estaban antecedentes de una enfermedad autoinmune que tuvieran tratamiento previo con agonistas CD137 o terapias de bloqueo de puntos de unión que tuviera de comprobación inmunológica. En la fase 1, como habíamos platicado, pues lo que buscaban era la seguridad de estos pacientes. Entonces, en esa fase 1 incluyeron 12 pacientes que recibieran 2 ciclos de los mismos medicamentos que se iban a utilizar en los 2 brazos. Entonces, en uno de los brazos se utilizó atezolizumab 1200 miligramos día 1, carpoplatino con un área bajo la curva de 5 miligramos por litro, intravenoso día 1, y etoposide de 100 miligramos metro cuadrado del día 1 a 3, y lo mismo, solo que sustituyendo atezolizumab por placebo fue lo que se utilizó en el otro brazo. Entonces, en esta fase 1, que donde se buscaba la seguridad, era ver efectos secundarios y eventos adversos. Estos fueron revisados por un comité de vigilancia de datos y seguidos para lo que buscaban era ver el perfil de seguridad de los eventos adversos. Y eso, ya cuando se vieron que los eventos se fueron por la misma línea de los eventos esperados o los descritos, ya se continuó como un ensayo aleatorio de fase 3, en el que ya íbamos a ver la eficacia del tratamiento.
Entonces, lo que fue una intervención donde en un brazo estuvieron 201 pacientes que recibieron el atezolizumab, carboplatino y etopósido, que en las mismas dosis que en la fase 1, y en el otro brazo fueron 203 pacientes en los que se evaluó el placebo, carboplatino, etopósido, y estos se recibieron 4 ciclos. Luego se dio esa fue la fase de inducción, y luego ya se dio una fase de mantenimiento en la que se utilizó atezolizumab 1200 miligramos metro cuadrado y placebo, y en el otro grupo se utilizaron placebo de mantenimiento. Entonces, para la fase de mantenimiento se consideró que se iba a dar hasta la progresión o toxicidad inaceptable, y fue permitido continuar el tratamiento como beneficio clínico entre los pacientes. Y los factores a estratificar fueron el sexo, el ECOG, la presencia o no de metástasis cerebrales. Y tuvieron una mediana de seguimiento de 13.9 meses. Se realizó el estudio, fue permitido dar radioterapia a sistema nervioso central de tipo profiláctica, pero no fue permitido dar radioterapia torácica. Eso sí, no lo permitía el estudio. Entonces, el objetivo primario fue el tiempo de supervivencia general, que fue desde la aleatorización hasta la muerte del paciente por cualquiera de las causas, y la supervivencia sin avance. Y dentro de los objetivos secundarios estaba la tasa de respuesta objetiva y la duración de la respuesta confirmada, esto por los criterios de RECIST. Dentro del análisis estadístico se utilizó un procedimiento de Hall ponderado. Se necesitaba un número de más o menos 306 muertes, de hecho describían ahí, para lograr una potencia de un 91%, con un nivel de significancia bilateral de 0.045 para un cociente de riesgo de muerte con atezolizumab en comparación con el placebo de 0.68. Y para la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier, y el intervalo de confianza fue de un 95%. Para la caracterización de los pacientes, se vio la edad, el sexo, el ECOG de 0 a 1, el estatus de fumador, si había presencia o no de metástasis cerebrales, las mutaciones, si eran menor de 10, mayor de 10, o menor de 16 o mayor de 16, así las clasificaron. Y si habían tenido tratamiento previo contra el cáncer o no. Y como podemos ver en la tabla, pues fue adecuadamente balanceado el estudio. Y dentro de los resultados que se pueden obtener, pues hablando inicialmente de una sobrevida global, recordemos que tuvimos una mediana de seguimiento de 13.9 meses. Entonces hubo al momento del corte, digamos, del estudio, 104 pacientes, del grupo de atezolizumab y 134 pacientes del grupo placebo habían fallecido. Y entonces podemos ver que en cuanto a la sobrevida global, tenemos que el brazo que utilizó atezolizumab tuvo una sobrevida global de 12.3 meses, que equivale al 51.7%, y con el grupo placebo de 10.3 meses, que equivale a un 38.2%, con un intervalo de confianza de un 95%, pues se vio que esta tasa de sobrevida global fue estadísticamente significativa.
El segundo, la segunda tabla que vamos a ver es la sobrevida libre de progresión, que tuvimos una tasa del grupo que utilizó atezolizumab de 5.2 meses en relación a placebo con 4.3 meses, pues también se consideró estadísticamente significativa y hubo una adecuada respuesta a esto. Entonces, estos eran los dos objetivos primarios del estudio. En cuanto a la tasa de la sobrevida global para un año, fue de 51.7% para el grupo de atezolizumab y de 38.2% para el placebo. Y en cuanto a la sobrevida libre de progresión, 171 pacientes, que equivale al 85% del grupo de atezolizumab, y 89 que equivale y 189, que es el 93% del grupo placebo, tuvieron progresión de la enfermedad o murieron. En cuanto al análisis de los subgrupos, se pudo ver que en todos los subgrupos hubo definitivamente una mejor respuesta de atezolizumab sobre el grupo placebo. Y una de las características importantes al que hacían hincapié es que hubo una supervivencia general y libre de progresión en cuanto a los puntos de corte, tanto por abajo, como por arriba de la curva de los pacientes que utilizaron, de los pacientes de 10 y 16 mutaciones. Y otra de los puntos que hacían ellos como énfasis es que 5 pacientes con el del grupo de atezolizumab y 2 pacientes con el grupo de placebo tuvieron una respuesta completa. Entonces, en el análisis de subgrupo definitivamente se pudo ver que sí había una superioridad para el grupo de atezolizumab. Y dentro de la tabla de los eventos adversos, pues 188 pacientes tuvieron eventos adversos, y eventos adversos grado 3 o 4 que mayormente se presentaron fueron la neutropenia, la anemia y la disminución del recuento de neutrófilos. Y pues, esto es en cuanto a los hematológicos. Y en cuanto a los eventos adversos inmunitarios, 79 pacientes presentaron eventos adversos inmunitarios y 48 pacientes en el grupo placebo, y los efectos fueron principalmente el rash en la piel e hipotiroidismo, que son pues, secundarios a los efectos de la inmunoterapia principalmente. Entonces, en este estudio lo que se pudo concluir es que hubo la adición de atezolizumab a la quimioterapia ya establecida de carboplatino y etopósido se relacionó con una sobrevida global y una sobrevida libre de progresión más larga, con un perfil de seguridad consistente con los efectos tóxicos definidos previamente. Y combinar PDL1 a la terapia citotóxica durante la inducción podría ser beneficioso y necesario para lograr una mejor tasa de respuesta.